Buenos días, esta es la presentación del tercer caso endocrino de un paciente llamado Sergio, que les habla Pablo Vázquez, asignatura Sistema Endocrino y profesora a cargo Natalie Cisterna. Bueno, el caso clínico es, como mencioné anteriormente, es de un paciente llamado Sergio, es varón de 34 años que consulta por gastroenteritis. Este presenta un cuadro de dolor abdominal intenso en el flanco izquierdo, heces pastosas, aumento de los ríos abdominales. En atención primaria es interpretado inicialmente como posible gastroenteritis aguda. Ante la persistencia del dolor se le solicitan pruebas complementarias. 10 días posteriores a su primera visita acude a urgencias por un episodio de intenso dolor abdominal en el flanco izquierdo, el cual es diagnosticado y tratado como cólico renal. Tras realizar una exploración abdominal presenta dolor en el flanco izquierdo con succión renal del mismo lado, positiva. Se le realiza una ecografía y un TAC en donde se evidencia un tumor en glándula suprarrenal derivándose a urología, y posterior a medicina interna donde finalmente se diagnostica con feocromocito. Bueno, los antecedentes de la primera visita que tuvo: él es un fumador usual, fuma 15 cigarrillos al día, presentó esofagitis péptica, hernia del hiato, asma bronquial y además es de padre diabético. Bueno, de acuerdo a su cuadro clínico, la primera vez que asistió a un sistema de salud presentaba dolor abdominal intenso, heces pastosas y dolor en palpaciones en el hemitórax izquierdo. La segunda vez, cuando acudió a urgencias, presentaba dolor abdominal agudo, diaforesis, nerviosismo, palidez cutánea, una presión arterial de 136/95 miligramos de mercurio, siendo una presión arterial elevada o hipertensión en grado 1, una frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, una temperatura elevada de 37,7 grados Celsius, mínima leucocitosis y hiponatremia. Bueno, en cuanto a los exámenes, tenemos que tener en cuenta que en primera línea él estaba siendo tratado con un tratamiento sintomático, el cual no surge efecto. Se le realizaron radiografías de abdomen y tórax en donde no hubieron mayores hallazgos, por lo que no se reportan. Posterior a esto se realiza una ecografía abdominopélvica donde se visualiza una tumoración en la glándula suprarrenal izquierda. Ya posterior a esto se deriva y se solicita un TC donde se puede visualizar una masa de 6,5 centímetros de diámetro. Ya pasado esto se deriva a urología, en donde la determinación de metanefrinas y catecolaminas en orina muestra una lectura de más de 5 veces el valor normal para metanefrinas totales en orina y para catecolaminas libres urinarias. Ya con todo esto, Sergio es diagnosticado con feocromocitoma. Bueno, la fisiología de la glándula suprarrenal empieza con el hipotálamo secretando CRH para que la hipófisis pueda secretar ACTH. Así se activa la glándula suprarrenal, en donde la corteza secreta aldosterona y cortisol, y las células de la médula suprarrenal, que están compuestas por células cromafines, secretan catecolaminas, que son principalmente adrenalina, noradrenalina y dopamina. Estas actúan sobre el sistema autónomo simpático. Bueno, los receptores alfa se dividen o se subdividen en los receptores alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1 se encuentran en el músculo liso de los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial, o sea, actúan como un vasoconstrictor, mientras que los alfa 2 son autorreceptores que, cuando hay un exceso de catecolaminas, estas hacen un feedback para lograr la homeostasis, por lo que serían vasodilatadores. A su vez, los receptores beta también se subdividen en beta 1 y beta 2. Los beta 1 aumentan la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, por lo que tienen un efecto inotrópico y conotrópico positivo, mientras que los beta 2 tienen un efecto en el músculo liso de los bronquios, provocando una broncodilatación. Bueno, el feocromocitoma es un tumor de la glándula suprarrenal que provoca una megaproducción de catecolaminas, que son hormonas que controlan el metabolismo, frecuencia cardíaca, presión arterial, como mencioné en la diapo anterior. Al existir una hiperproducción de catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina, va a existir múltiples efectos adversos. Cabe recalcar que estos no solo se generan la producción de la adrenalina o la adrenalina
en las células adrenales, sino que también en el sistema nervioso central y nervio simpático. Bueno, en cuanto a los efectos extraadrenales, la hipertensión arterial está muy marcado junto con las palpitaciones, casi en el 70% de los casos, al igual que la cefalia en el 90% de los casos de pacientes que presentan feocromocitoma presentan cefalia. Palidez, diaforesis, la diaforesis en el 75% de los casos, ansiedad, pánico, sensación de muerte repentina, estreñimiento y visión borrosa. Y si recordamos el caso, podemos visualizar que nuestro paciente Sergio presentaba varios de estos síntomas. Bueno, las características del feocromocitoma es que 90% aparece post-infancia. El 90% es sin antecedentes o preantecedentes familiares, por lo que no es congénito. Solo el 10% es congénito. 90% es unilateral, o sea que está tan solo en un riñón. 90% es asintomático, benigno y adrenal. Solo el 10% puede encontrarse fuera de los riñones. Bueno, en cuanto al oficiopato, es un tumor poco común de la glándula suprarrenal, provoca una hiperproducción de catecolaminas y los efectos extraadrenales más comunes son la hipertensión arterial sostenida, la cual es una hipertensión secundaria, a lo que hace alusión a que es una hipertensión que puede ser reversible, tratando el problema, que sería en este caso el tumor. Cefalia y palidez, que son tres cuadros que presenta nuestro paciente. Bueno, de acuerdo al diagnóstico o cómo se diagnostica esto, las pruebas de laboratorio siempre van a ser la primera línea, eh, o se recomienda que sea la primera línea para una posterior derivación a los estudios de imagenología, en donde el laboratorio, la prueba principal es orina de 24 horas, que sería metanefrinas fraccionadas, las cuales tienen una alta sensibilidad del 97% y una especificidad del 69%, al igual que las catecolaminas, que tienen una sensibilidad de 86% y una especificidad de 88%. Bueno, y si se tienen dudas de acuerdo a esto, se realizan las pruebas plasmáticas de las metanefrinas libres, que tienen una sensibilidad del 99%, que incluso es más alta que la de orina de 24 horas, y una especificidad bastante más alta también que las metanefrinas fraccionadas. Y las catecolaminas plasmáticas, que tienen una sensibilidad de 84% y una especificidad de 81%. Ya con estos exámenes se debería ser capaz de un posible diagnóstico, claro, teniendo en cuenta los posibles falsos negativos que hay que regular tanto en dieta como en administración de algunos fármacos. Ya pasando a los exámenes de imagenología, el TC es como el examen de primera línea para esto, antes incluso que la resonancia. Tiene una sensibilidad de entre el 90 y el 95%, la resonancia de 90% y metayodobensilguanidina una sensibilidad mayor al 90%. Bueno, en cuanto a los exámenes de imagenología, la tomografía computada es como el examen primario o de primera línea que se realiza para la identificación de este tumor. Tiene una sensibilidad alta, como yo mencioné anteriormente, entre el 90 y el 95%. Las lesiones homogéneas que tengan una densidad menor a 10 unidades Hounsfield, en un estudio sin contraste hace sugerencia a un adenoma, mientras que las lesiones homogéneas más densas, entre 40 y 50 unidades Hounsfield, muestran una sugerencia de feocromocitoma, siempre y cuando se vea la captación de contraste. Como se puede ver aquí, no siempre se va a ver homogénea total, como se ve aquí, no siempre se va a ver una estructura homogénea total. Esto se debe a que los tumores pueden presentar necrosis, y los tumores cuando son grandes pueden presentar también hemorragias internas. Además, entre el 10 y 15% de los casos puede presentar calcificaciones internas o en los bordes. Bueno, en cuanto a resonancia magnética, por su hipervascularidad aparecen hiperintensos en la secuencia T2 los feocromocitomas. Permite una detección de formas extraadrenales como tumores intracardíacos, yuxtacardíacos y yuxtavasculares.
No requiere uso de contraste endovenoso o bloqueo alfa adrenérgico y es una técnica que se recomienda o es de elección para niños, para mujeres embarazadas o aquellos que tengan alergia al contraste. Como se puede visualizar aquí, se ve un feocromocitoma justamente en el riñón izquierdo, que es una masa donde se ve en la zona central más hipointenso, que puede significar una posible necrosis de las células. Bueno, la técnica con metayodobencilguanidina o MIBG es una técnica en donde se hace administración de un radiofármaco que tiene avidez selectiva al tejido cromafín, que es donde ocurre el tumor. Es útil en pacientes con evidencia bioquímica de feocromocitoma, pero no ha sido localizado ni siquiera en un TAC o en una resonancia, o bien en un seguimiento de pacientes con sospecha de recurrencia de enfermedad metastásica. Requiere una reevaluación en 72 horas para una obtención de imágenes óptimas. Como se puede ver en esta imagen, eh, se visualiza que el feocromocitoma, este es el mismo paciente de la imagen anterior de resonancia, en donde se le hicieron ambos estudios, en donde está marcado el feocromocitoma antes demostrado por la captación de este radiofármaco, que hace visualización como si fuera una imagen selectiva. Y es como el examen más confiable en cuanto a imagen, porque es muy específico. Bueno, en cuanto al tratamiento, como las catecolaminas están altas, lo primero es bloquear los receptores tanto alfa como beta adrenérgicos. Se recomienda primero dar el bloqueador beta adrenérgico para prevenir posibles crisis hipertensivas. El bloqueo de alfa se da de 10 a 15 días. En este caso, en el caso de Sergio, se realiza con desazoxina 4 miligramos diarios. Bueno, luego del alfa bloqueador se procede a realizar una suprarrenalectomía o adrenalectomía laparoscópica. En este caso, total. Bueno, ¿y por qué se hace total? Básicamente porque si se saca solo el tumor, puede quedar células residuales que pueden terminar en una nueva metástasis o un nuevo tumor. Entonces se saca toda la glándula aprovechando que en el 90% de los casos es unilateral. Entonces se extirpa solo un riñón y el otro va a quedar funcionando, cumpliendo la tarea de ambos. Bueno, ¿qué pasa si es que no se puede sacar o no se puede llevar a cabo una intervención quirúrgica? En el caso quizás de la edad o simplemente porque es riesgoso para la vida del paciente. Se trata, bueno, hay casos donde se saca parte del tumor y luego se aplica la utilización de un inhibidor de catecolaminas o simplemente se utiliza un inhibidor de catecolaminas como estime conveniente el médico a cargo. Bueno, en el caso se menciona que posterior al tratamiento quirúrgico, Sergio se recupera, no tiene mayores inconvenientes, por lo que el tratamiento ha sido un éxito. Pasando al rol del tecnólogo, tenemos que en esta patología o enfermedad, o en este caso la metástasis, eh, la combinación de ambas áreas, tanto de laboratorio como de genealogía, son fundamentales porque en primera línea, antes de pasarlo a los exámenes imagenológicos, se debe hacer estudios de laboratorio donde se debe comprobar las alteraciones de ciertos parámetros que son característicos de esto. Entonces, cuando estos parámetros están alterados, se procede a hacer los exámenes imagenológicos, que al igual son cruciales porque, pucha, primero que nada, se visualiza cómo es el tumor, qué áreas corresponde, la morfología y anatomía que tiene este para la posible intervención quirúrgica si así se requiere, además de desde la zona anatómica por donde se va a entrar, cómo se va a tratar este, y también para lo postquirúrgico para una evaluación postoperatoria. Entonces, un buen equipo de trabajo puede facilitar mucho lo que es la, 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 la el trato hacia esta patología. Bueno, aquí está la bibliografía. Muchas gracias.